Muestreo en la investigación cuantitativa, población y muestra. En la investigación cuantitativa, el muestreo es el proceso fundamental para garantizar que todos los datos obtenidos sean representativos de la población. Para conocer un poco más, les voy a dar a conocer qué es la población y qué es la muestra. La población es el conjunto completo de individuos, objetos o eventos que son del interés de estudio particular. Por ejemplo, si se está investigando sobre los hábitos de estudio de lectura de los estudiantes universitarios en el Ecuador, la población serían los estudiantes universitarios del Ecuador. La muestra. La muestra es el subconjunto de la población que se selecciona para el estudio. La muestra debe ser representativa de la población para que las conclusiones del estudio sean válidas. El muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es el método de muestreo en el que cada individuo de la población tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado. Alguna de las características que ésta tiene es la aleatoriedad, la probabilidad conocida y la inferencia estadística. Tipos de muestreo probabilístico. El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. El muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico es el método de muestreo en el que la probabilidad de que un individuo sea seleccionado no es conocida. Alguna de estas características es no aleatoriedad, sesgos potenciales, inferencia limitada. Los tipos de muestreo probabilístico es el muestreo por conveniencia, selección basada en la facilidad de acceso a individuos. Como ejemplo, encuestar a una persona en un centro comercial. El muestreo intencional o de juicio. Selección basada en el criterio del investigador. Como ejemplo, seleccionar expertos en el tema específico para una investigación. El muestreo por bola de nieve. Los individuos seleccionados recomiendan a otros individuos, como por ejemplo encuestar a miembros de una comunidad específica y pedirles que recomienden a otros miembros. El muestreo por cuotas, seleccionada basada en características específicas hasta alcanzar un número predeterminado. Por ejemplo, encuestar a 100 hombres y 100 mujeres en diferentes grupos de edad. Mi nombre es Dolores Álvarez y el día de hoy vamos a trabajar o hablar sobre la población y muestra con un enfoque cuantitativo. Vamos a iniciar hablando de lo que es la población y muestra. Entonces, cuando yo hablo de población, es el total de unidades que voy a investigar. La población no se refiere únicamente a personas, pueden ser número de manzanas, o hectáreas o animales, es que cumplen con la característica que yo estoy buscando. A lo mejor yo quiero conocer sobre mujeres, pero no solamente mujeres en general, sino mujeres que habitan el municipio de Cortázar. Se acota a las mujeres que viven en Cortázar. Esa sería mi población de estudio. El total de unidades que cumple con los criterios de selección. Es decir, la población en general serían las mujeres, pero las que viven en Cortázar, esa sería mi población de estudio. Mi muestra representa ejemplos o unidades que cumplen con esa característica, pero yo no puedo a veces ir a encuestar a todas o tomar todos los datos, porque a veces financieramente y en cuestión de tiempo es imposible y no es necesario. Para eso tenemos la estadística. Es decir, si por ejemplo yo quiero saber de qué tipo de sangre tiene una persona, yo no necesito sacarle toda la sangre para saber qué tipo de sangre es. Con una gotita tengo suficiente, porque es una muestra que es representativa del total de su sangre, es decir, tiene un comportamiento similar al resto de su sangre. Entonces yo no necesito sacar todo, solo necesito una muestra. Y para eso hay métodos estadísticos para calcular cuánto es lo que uno debería tomar como muestra, es decir, como unidades de estudio que representan el total de la población de estudio. Entonces, con esta muestra a mí me permite generalizar los resultados en la población.
Eh, la población son todos los casos que cumplen con una especificación, es la población de estudio. Y esto es importante porque cuando nosotros generamos el resultado es importante que digamos que son resultados que describen nuestra población de estudio. Pudiera ser diferente el comportamiento que tengan mujeres en China que las mujeres del municipio de Cortázar, totalmente diferente. Entonces yo sí tengo que delimitar estas especificaciones que dan características especiales a mi muestra. Ok, la muestra es un subgrupo que tiene que estar dentro de la población de estudio y en los cuales yo voy a recolectarle los datos para que me representen a ese grupo. Y hay muchas formas en los métodos cuantitativos, bueno, varias formas de generar las muestras. Hay tres tipos cuando son probabilísticas, es decir, podemos hablar de una aleatoria simple, podemos hablar de estratificadas, vamos a pensar, una aleatoria simple es que yo diga, existe hasta una fórmula para calcularlo, son tantos individuos, vamos a decir 200 individuos, y yo digo, cada 10 que pasen yo voy a escoger a uno independientemente, ¿no? De qué características tenga, cumple con que es una mujer, que es del municipio de Cortázar, entonces cada que pasen 10 mujeres yo voy a escoger una al azar para que me conteste. Entonces es aleatorio simple, no si de alguna manera hacemos un trabajo que sea aleatorio sin escoger ciertas características. Es diferente la estratificada. La estratificada se utiliza mucho para la investigación social, específicamente la educativa o cualquiera que tenga subconjuntos. Lo que yo pretendo con una muestra estratificada es tener representatividad de los diferentes grupos que componen mi población o mi universo. Entonces, vamos a pensar que en una escuela yo hago una encuesta de qué tan satisfactorios son los servicios, pero no considero la gente que va en turno nocturno, nada más les pregunto a los de la mañana y la tarde, y los de turno nocturno no los considero, y yo digo, pues yo necesitaba, no sé, 300 encuestas, ya están aplicadas, ya estuvo. Pero resulta que en los de la tarde ya no hay fotocopias, no hay cafetería, etc. Entonces, su percepción sobre estos servicios puede variar bastante. Por lo tanto, cuando yo busco una estratificación, yo digo, bueno, ¿cuánto es mi población? Y ese grupo de turno nocturno, ¿qué porcentaje representa? Pues no sé, es el 10% de mi población. Bueno, de mi muestra yo tengo que calcularle un 10% y ese es el número de casos que yo tengo que poner de turno nocturno para que tenga representatividad todos esos grupos en mi muestra. Algo muy parecido es la muestra por racimos. En este caso yo tengo que ir o acudir a los lugares, vamos a pensar en el INEGI que está haciendo su levantamiento. Bueno, tiene que acudir a vamos a decir a ciertas colonias donde están ubicadas esas poblaciones como un racimo y tiene que tomar datos de todas las colonias para de alguna manera lograr esa representatividad. Entonces, la estratificada pues es sobre porcentajes de participación de la población, y en el caso de los racimos pues son se puede ser de ubicaciones geográficas que tengan representatividad y se toman ciertas muestras de un lugar, de otro lugar, para unirlas y en su conjunto describir esa población. También tenemos la prueba no probabilística, que quiere decir que los casos no se pretende que sean estadísticamente representativos. Es decir, pues tomo los que puedo, los que están al alcance, pero pudiera ser, vamos a pensar nuevamente el caso del turno nocturno, pues yo tomo los que me contestan, pero no
busco que tenga esa representatividad. Entonces, esas son las muestras no probabilísticas. Cualquier trabajo de investigación debe definir qué tipo de muestra es la que va a utilizar. ¿Para qué? Para que la persona que la lee sepa sus resultados en función de qué está, ¿no? Y cómo es esa muestra que ellos están argumentando que están presentando. Es importante que recalquemos y que se pongan los datos cuando uno escribe su metodología y qué método va a utilizar, que aclaremos el índice de confiabilidad y el margen de error que se maneja. Cuando uno calcula la muestra, normalmente hay calculadores de muestra en línea, que el NetGuess es uno de los más populares. Ahí tú calculas el porcentaje de confiabilidad y el margen de error, que en las ciencias sociales normalmente es el 95% de confiabilidad y el 5%. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Continuamos en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Selección de muestras probabilísticas. La selección de muestras probabilísticas es un método en el que cada individuo de una población tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado. Esto asegura que la muestra sea representativa de la población, permitiendo hacer inferencias válidas y fiables sobre la población a partir de la muestra. A continuación daré algunos ejemplos del muestreo probabilístico. El muestreo aleatorio simple, donde nos dice que cada miembro de la población tiene una misma probabilidad de ser seleccionado. Ejemplo: quieres estudiar los hábitos de lectura de una universidad con 10.000 estudiantes. Asignas un número a cada estudiante y usas un generador de números aleatorios para seleccionar a 200 estudiantes. Cada estudiante tiene una probabilidad de 200 sobre 1000, es decir, un 2% de ser seleccionado. El muestreo sistemático. Seleccionas cada enésimo elemento de la población. Ejemplo: en una fábrica con una línea de producción de 1000 productos al día, quieres inspeccionar 50 productos. Calculas el intervalo de muestreo como K igual a 1000 sobre 50, que es igual a 20. Seleccionas el número aleatorio entre 1 y 20 y designas de 7. Luego inspeccionas el producto 7, el 27, el 47, etc. 3. El muestreo estratificado. Dividir la población en subgrupos homogéneos y seleccionar una muestra aleatoria en cada estrato. Ejemplo: quieres estudiar las opciones políticas en un país y divides la población en estratos basados en grupos o edades, de 18 a 29, de 30 a 49 y 50 a más años. Determinas cuántas personas de cada grupo quieres encuestar y seleccionas aleatoriamente individuos dentro de cada grupo. Muestreo por conglomerados. Dividir la población en grupos heterogéneos y seleccionar aleatoriamente algunos de estos grupos. Ejemplo: para estudiar el rendimiento académico en un distrito escolar, seleccionas aleatoriamente 5 escuelas en 20 en total. Luego seleccionas todos los estudiantes en cada una de esas 5 escuelas para tu muestreo. El muestreo de área. En variante de muestreo por conglomerados, donde los conglomerados son áreas geográficas. El ejemplo sería: quieres estudiar la biodiversidad de una sede tropical. Divides la selva en cuadrantes y seleccionas aleatoriamente cuadrantes para estudiar todas las especies de plantas y animales dentro de ellos. Muestreo probabilístico. ¿Qué es el muestreo probabilístico? ¿Para qué sirve? El muestreo probabilístico se refiere al estudio o el análisis de grupos de población. Utiliza formas de métodos de selección aleatoria, donde te ofrece la mejor oportunidad para crear una muestra representativa de la población. El requisito más importante del muestreo probabilístico es que todos en una población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. Por ejemplo, si tienes una población de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad de ser seleccionado.
Este método utiliza la teoría estadística para seleccionar al azar un pequeño grupo de personas de una gran población existente y luego predecir que todas las respuestas juntas coincidan con la población general. Los tipos de muestreo: aleatorio simple, aleatorio sistemático, aleatorio estratificado y por último aleatorio conglomerado. El muestreo aleatorio simple es la técnica de muestreo en la que todos los elementos que forman el universo y por lo tanto están descritos en el marco muestral tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por ejemplo, si los individuos de una población se enumeran del 1 al n, extraemos n bolas del bombo y la muestra será los individuos seleccionados. La muestra obtenida es una tal que todos los elementos tienen una misma probabilidad de ser seleccionados sin reposición. El muestreo sistemático es donde se hace una selección aleatoria en el primer elemento de la muestra y luego se pasará a seleccionar los elementos posteriores pero utilizando intervalos fijos y esto hasta llegar a tener la muestra deseada. Un investigador tiene una población total de 60 individuos y necesita 12 sujetos primero. Elige su número de partida, luego elige el investigador su intervalo 5. Los miembros de su muestra serían 2, 7, 12, 17, 22 así sucesivamente hasta llegar a la muestra deseada. Luego, muestreo aleatorio estratificado. Técnica donde se divide a la población en estratos. Se selecciona aleatoriamente a los sujetos. Los estratos más comunes utilizados en el muestreo aleatorio son la edad, el género, el nivel socioeconómico, la religión, la nacionalidad y los estudios alcanzados. Supongamos que tienes 3 estratos de 32 cada uno. Tenemos una fracción de muestreo de 5 de 32. Luego debe comenzar a probar 5 de cada uno. No olvidar esta fracción. Muestreo por conglomerado. El muestreo probabilístico por conglomerado. Este se usa cuando es imposible usar el muestreo aleatorio simple debido al tamaño de la población. A diferencia de escoger a todos los sujetos de la población inmediatamente. Básicamente estos grupos se seleccionan dividiendo la población principal en varias secciones. Este tipo de muestreo puede producir una muestra más precisa y menos costosa. Hay 2 tipos de muestreo por conglomerados. Monoetápico: se escogen primero las muestras de manzanas y luego se elige al azar los elementos dentro de las manzanas seleccionadas. Ventajas: se recomienda cuando la población está diseminada en grandes áreas geográficas. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Desventajas del muestreo por conglomerados: se necesita conocer información del grupo. Normalmente tiene un índice de error de muestreo más alto que otras técnicas. El muestreo por conglomerados puede no reflejar la diversidad en el marco muestral. Ventajas: se recomienda cuando la población está diseminada en grandes áreas geográficas. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Puede dividir a toda la población en diferentes conglomerados, es decir, ciudades. 2. Luego, el investigador selecciona una serie de conglomerados en función de su investigación, a través de un muestreo aleatorio simple o sistemático. 3. Luego, de los conglomerados seleccionados, ciudades seleccionadas, el investigador puede incluir a todos los estudiantes secundarios como sujetos o seleccionar un número de sujetos de cada conglomerado a través de un muestreo aleatorio simple.